Anderino de Pro, es abogado. Él insiste en que no es historiador porque no tiene el título, aunque es probablemente uno de los escritores sobre la historia de España que tiene en estos momentos mayor reputación. Dejadme que os haga un pequeño repaso sobre los 3 libros que ha escrito y después me contáis. Primero escribió Adiós España, el más profundo análisis sobre los nacionalismos y en particular sobre el vasco y el catalán, que se ha publicado nunca en España, y no lo digo yo ni la Wikipedia que está, si lo veis. Lo dice el famoso hispanista Stanley Payne. Después escribió La nación falsificada, una sucesión muy entretenida de pequeñas biografías sobre la pericia de esos vascos y esos catalanes, de renombre, por cierto, como luego veréis, que han contribuido de manera singular o especial a la historia de España. Y por poneros un ejemplo, ahí está Rafael Casanova. Recientemente ha publicado España desquiciada, apuntes sobre el desasosiego nacional. El título mola, ¿no? Su tercer libro recoge un centenar de artículos sobre ese inacabable problema separatista que padece España desde hace un siglo, tal y como él dice. Jesús, por favor. Buenos días, queridos amigos. Se me oye bien, ¿verdad? Es para mí un placer estar aquí hoy con todos ustedes, pero antes de nada tengo que agradecer a Ciudadanos y especialmente a Albert Rivera gracias y especialmente a Albert Rivera por su amable invitación a estar aquí hoy con todos ustedes en este pequeño rincón de heterodoxia. Para mí es un inmenso placer estar en esta maravillosa ciudad con todos ustedes, porque confieso ser un impenitente pecador, y la oportunidad de venir a pecar contra todos los mandamientos de la Santa Iglesia de lo nacionalistamente correcto, precisamente aquí en Barcelona, era una tentación. Era una tentación demasiado grande como para no caer en ella con gran placer. Porque el principal problema de la España de hoy es la existencia de la Inquisición nacionalista, fundamentalmente de la vasca y la catalana, pero no solo de ellas, porque lamentablemente han conseguido contagiar sus neurosis a muchas otras provincias españolas. He dicho nacionalistas y sin embargo no debería haber dicho eso, sino separatistas, que es una palabra que me gusta mucho más, porque simplemente decir la palabra nacionalismo parece que les estás concediendo que tras su ideario hay algo nacional que les justifica, y eso es concederles demasiado honor. El ideario nacionalista gira en torno a 2 ejes centrales: el eje del momento fundacional y el eje del agravio. Sin estos 2 ejes no tiene sentido ningún nacionalismo. El momento fundacional consiste en ese momento mítico, lejano en la historia, del cual los nacionalistas hacen arrancar su vieja nación. Los momentos no tienen por qué ser únicos, pueden ser intercambiables, pueden ser varios. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos a Guifredo el Belloso, del cual muchas veces dijo Jordi Pujol que era el fundador de la nación catalana, en un siglo en el que ni siquiera el concepto nación era concebible. Luego también tenemos al conde Borrell, y también se suele echar mano de Jaime I, sobre todo de Jaime I. ¿Y por qué de Jaime I y no de cualquier otro rey? Porque fíjese en una paradoja de que nuestros separatistas, que siempre están llorando por el imperialismo español, siempre escogen como momento arquetípico de su nación futura a reivindicar el de mayor extensión territorial. No les vale cualquiera, tiene que ser Jaime I. Como fue el que conquistó Valencia y Baleares, es el único momento en el que vale para crear los países catalanes. Y en el País Vasco pasa exactamente lo mismo. De todos los momentos históricos posibles se quedan con Sancho el Mayor. Justamente el rey, bajo cuyo reinado, el reino de Navarra alcanzó una mayor extensión territorial. ¿Verdad que no? Ustedes perdonen. Pero lo importante de este momento fundacional
es que los separatistas, esos maestros de la cursilería, están completamente obsesionados, y no hay manera de hacerles bajar de su dogma, de que probando la existencia de un reino, de un ducado, de un señorío, de un condado, cuanto más lejos mejor, están obteniendo el justo título para la secesión en el futuro. Por eso tanta obsesión con reivindicar señoríos de Vizcaya, confederaciones catalano-aragonesas, etc. Si estos señores fueran a cualquier país de Europa exactamente igual que España, divididos en reinos, en ducados, en condados durante siglos, algunos bastante recientemente, por ejemplo Italia y Alemania, que se unificaron hace solamente 130 años, si les fueran contando esto de que los del Reino de Baviera, los del Condado de Aviñón o los de la República de Venecia, por el mero hecho de haber existido esas entidades, hoy tienen el derecho y la obligación de separarse de sus respectivos países, se morirían de risa de ellos. Pero de los dos ejes que les he mencionado, el más importante no es el del momento fundacional, y el que nos ocupa hoy es el del agravio. Porque sin un gran agravio nacional, sin un gran atentado colectivo contra la nación, no hay nacionalismo que valga. Aquí también se da la intercambiabilidad, porque si se fijan ustedes, los agravios que esgrimen los nacionalistas catalanes son el compromiso de Caspe, o el conde Duque de Olivares, o la unificación de Fernando Isabel, o Franco. Pero el más importante de todos, y es el que hoy nos reúne aquí, es 1714 y Felipe V. Porque sin este falso mito nacional, el nacionalismo catalán no tendría sentido. Fíjense si tiene valor simbólico que Carol Rovira ha dicho que el día del gran referéndum nacional catalán tendrá que ser el 11 de septiembre de 2014, justamente el día en que se cumplen 300 años del famoso 11 de septiembre de 1714. Según este mito, Cataluña habría sido independiente hasta ese momento en el que los españoles la habrían conquistado por la fuerza de las armas. Y los dos bandos que se hubieran enfrentado en esa guerra habrían sido por un lado los catalanes y por otro los españoles. Pero cualquiera que haya visto un libro de historia no contaminado por la esquizofrenia nacionalista sabe perfectamente que en 1714 lo que sucedió fue la terminación de la guerra de sucesión, en la cual se enfrentaron no catalanes contra españoles, sino españoles de todas las regiones, partidarios de un candidato al trono de España, contra españoles de todas las regiones, partidarios del otro candidato al trono de España. Por muchos intentos que haga la Santa Inquisición de lo nacionalistamente correcto, la mentira se cae por todas partes. Por ejemplo, no es cierto que los catalanes fueran austracistas y los castellanos borbónicos, no es verdad. Porque hubo tantos catalanes borbónicos como tantos castellanos austracistas. Muchos de los más importantes gobernantes castellanos fueron austracistas, mientras que en Cataluña hubo comarcas enteras que fueron borbónicas. Por ejemplo, una de las ciudades en las que el candidato austracista entró triunfalmente aclamado como rey de España fue Madrid, ni más ni menos que Madrid, no solamente Barcelona. En el famoso 11 de septiembre de 1714, combatieron en las murallas de Barcelona tantos catalanes a un lado como a otro de las trincheras, porque uno de los principales ocultamientos de la historiografía nacionalista es que el ejército de Felipe V, del odiado Felipe V, estaba repleto de voluntarios catalanes. No solamente todos los catalanes no fueron austracistas, sino que los que lo fueron no tuvieron nada de separatistas. Si hoy nuestros separatistas modernos pudieran coger la nave de H.G. Wells para viajar por el tiempo y se trasladaran a 1714 a saludar a sus antecesores en la lucha contra los españoles, les encerrarían en un manicomio. El viento me está boicoteando el discurso, ustedes me disculparán. No solamente eso, sino que los austracistas presumían de ser los más españoles de todos los españoles. Acusaban a los borbónicos de venderse a Francia. La opción que tomaron los catalanes por el candidato Austria fue debida por el apego que los catalanes tenían a la Castilla-Austria y el odio que tenían por la Francia borbónica.
Claro, hoy en día decir esto aquí es el mayor de los pecados, pero la realidad histórica es la que es. Los catalanes que lucharon y murieron el 11 de septiembre de 1714 no lucharon ni murieron por la independencia de Cataluña ni por nada similar, sino por la libertad de España, por el honor de España, por el rey de España, como dijeron textualmente en sus proclamas. Y no solo eso, sino que consideraban a los españoles partidarios del rey Borbón como engañados, como textualmente escribió nuestro homenajeado de hoy, Rafael Casanova. Esta consideración de la candidatura a Austria como la defensa de la España tradicional la explicó el más insigne pensador del conservadurismo español, Marcelino Menéndez Pelayo, quien escribió al respecto: no es ciertamente agradable ocupación para quien quiera que tenga sangre española en las venas ver a nuestra nación sin armas, sin tesoros ni grandeza, codiciada y vilipendiada, repartida de antemano y como país de conquista en tratados de alianza y luego sometida a vergonzosa tutela satélite humilde de Francia, y perder hasta los últimos restos de sus sagradas libertades provinciales y municipales sepultadas bajo los escombros humeantes de la heroica Barcelona. ¿Cuánto padecieron con la nueva dinastía el carácter y la dignidad nacionales? ¿Cuánto la lengua? ¿Cuánto la genuina cultura española? ¿Cuánto su vieja libertad cristiana ahogada por la centralización administrativa? Estoy completamente seguro de que nuestros ilustradísimos separatistas estarán muy contentos de saber que piensan exactamente lo mismo que Menéndez Pelayo. Pero las interpretaciones sobran y la manera más sencilla y sincera de acercarse a la historia para comprenderla es ir a las fuentes, directamente a lo que hicieron y a lo que escribieron en su momento, y olvidarnos de interpretaciones, ya sean de Menéndez Pelayo o de quien sea. Y qué mejores fuentes que las palabras de los dos principales protagonistas del 11 de septiembre, que fueron Villarroel y Casanova. Villarroel, el jefe militar a cargo de la defensa de Barcelona, y Casanova, el conseller en cap. En cuanto al primero, arengó el 11 de septiembre a sus paisanos con las siguientes palabras: señores, hijos y hermanos, hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros y por la nación española peleamos. Hoy es el día de morir y vencer, y no será la primera vez que con gloria inmortal fuera poblada de nuevo esta ciudad, defendiendo su rey, la fe de su religión y sus privilegios. Y en cuanto al segundo, el caudillo separatista al cual esta mañana han puesto flores, escribió lo siguiente en la proclama que hizo pegar a las 3 de la tarde del 11 de septiembre de 1714 por todas las esquinas de la ciudad, y que hizo pregonar por todas las calles de Barcelona para convocar a los barceloneses a ir a las murallas a defender el último envite de las tropas borbónicas. Esto es lo que escribió el caudillo separatista Rafael Casanova. Se hace también saber que, siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus empleos, explican, declaran y protestan a los presentes y dan testimonio a los venideros de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida patria, y del exterminio de todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás españoles engañados, y todos en esclavitud del dominio francés. Pero se confía, con todo, que como verdaderos hijos de la patria y amantes de la libertad, acudirán todos a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Este es el caudillo independentista. Los jefes de sala me dicen que vaya cortando, así que abreviaré. Estas mismas mentiras se vierten sobre cualquier momento histórico. Es fácil rebatirlas, pero la técnica de los separatistas es ir saltando de mito en mito. Según les van quitando cada uno, saltan al siguiente.
Pero y cuando ya no les queda ninguno, cuando ya ha quedado claro que empiezan a renunciar a Rafael Casanova porque la cosa es insostenible y tienen que acabar renunciando a todos los demás, finalmente acuden al argumento sentimental. Es que yo me siento catalán y por lo tanto no soy español. Pero el problema de ese argumento probatorio es que no prueba nada. Yo también podría decir aquí, dándole golpes de pecho, yo es que me siento Brad Pitt, y por mucho que lo diga, no voy a ser Brad Pitt para desconsuelo de mis fans. Y ya podrá la mitad de los catalanes decir a los cuatro vientos, proclamar que se sienten profunda e íntimamente marcianos, que las mágicas potencias de las urnas no les van a convertir en marcianos. Además, la pregunta esencial que habría que hacer a todos estos sentimentales es, vale, muy bien, usted se siente catalán y saca de ello la deducción de que no es español, pero sin toda esa riada de mitos que acabamos aquí de desvelar y que usted mismo ha ido confesando uno a uno, que bueno, que al fin y al cabo no son más que mitos y que lo que importa es el sentimiento, si usted ha ido concediendo que todo eso son mentiras y que esos argumentos han construido en usted una identidad falsa y le han empujado a usted a odiar a España, ¿qué diría usted si eso no hubiera existido? ¿Diría lo mismo? ¿Sin esos argumentos usted sentiría lo mismo? ¿Sostendría usted que es catalán y por lo tanto no es español? La respuesta evidentemente es no. Y lo que no se puede sostener es la falsedad de las causas y la legitimidad de las consecuencias. Si las causas son falsas, la consecuencia no puede ser legítima. En fin. Termino ya, antes de que los propios organizadores empiecen a tirarme tomates y huevos podridos, con la siguiente reflexión. Nadie sabe lo que el futuro deparará a Cataluña y si finalmente la esquizofrenia separatista logrará sus delirios. Pero una cosa es cierta, si la defensa de la identidad catalana, esa cosa que siempre tienen en la boca, si la construcción de la nación catalana pasa por la falsificación sistemática de dicha identidad, por el ocultamiento, por la manipulación educativa, por la censura de las opiniones discordantes, por la imposición lingüística, por la incitación al odio y por la mentira continua, esa Cataluña del futuro no será otra cosa que un inmenso, odioso y vergonzoso fraude. Muchas gracias.